El hombre más buscado de México cayó, y en cuestión de horas el país ardió. Bloqueos, fuego, miedo y una pregunta que nadie puede ignorar. ¿Quién era realmente el Mencho? ¿Y por qué su muerte desató la furia del narco? Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, fue el líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas y expansivas del mundo. Durante años fue considerado el capo más peligroso de México y uno de los más buscados a nivel internacional. Nació en Michoacán y comenzó su carrera criminal desde muy joven. A diferencia de otros capos, el Mencho construyó su poder con disciplina militar, extrema violencia y una estructura que funcionaba como un verdadero ejército. Bajo su mando, el cártel se expandió a decenas de estados y a varios países, controlando rutas clave del narcotráfico. Durante años, el gobierno de México y Estados Unidos ofrecieron millones de dólares por información que llevara a su captura, pero siempre lograba escapar. Hasta ahora. ¿Por qué el Mencho era tan temido incluso dentro del mundo del narco? Porque no negociaba con enemigos. Su estrategia era clara: someter territorios con violencia extrema, enviar mensajes públicos y castigar traiciones sin piedad. Su reputación hizo que incluso otros cárteles le temieran. ¿Cómo fue capturado y qué pasó realmente? El 22 de febrero de 2026, fuerzas de seguridad mexicanas realizaron un operativo de alto nivel en Jalisco. La acción fue planeada durante meses, con información de inteligencia y coordinación entre Ejército, Guardia Nacional y autoridades federales. Durante el operativo se produjo un enfrentamiento armado. Según reportes oficiales, el Mencho resultó gravemente herido. Fue asegurado por las fuerzas federales y trasladado en helicóptero, pero murió debido a las heridas antes de llegar a un hospital. La noticia se confirmó horas después y de inmediato se encendieron las alertas en todo el país. ¿Murió en el enfrentamiento o fue ejecutado? Las autoridades afirman que falleció a causa de las heridas recibidas. Durante el operativo, no existen pruebas oficiales de una ejecución fuera de protocolo. Tras confirmarse su muerte, el Cártel Jalisco Nueva Generación respondió con furia. En cuestión de horas, se registraron bloqueos de carreteras, quema de vehículos, ataques armados y caos en múltiples estados. Se reportaron más de 200 bloqueos en al menos 20 estados del país. Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales: tráileres incendiados, carreteras tomadas y ciudades paralizadas por el miedo. El mensaje era claro: aunque su líder había caído, el cártel seguía vivo y dispuesto a responder con violencia. ¿Por qué reaccionaron con tanta violencia si el líder ya estaba muerto? Porque la violencia es una forma de demostrar poder, enviar mensajes a rivales y presionar al Estado. Además, marca el inicio de una posible lucha interna por el control del cártel. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó los hechos durante su conferencia matutina. Reconoció el trabajo de las Fuerzas Armadas y llamó a la población a mantener la calma. Aseguró que el gobierno tenía control de la situación, que se reforzó la seguridad en las zonas afectadas y que no se permitiría que la violencia se extendiera. También dejó claro que la estrategia contra el crimen organizado continuará y que no habrá pactos con el narcotráfico. ¿Está el gobierno preparado para la violencia tras la caída de un capo tan poderoso? Según las autoridades, sí. Sin embargo, expertos advierten que el periodo posterior a la muerte de un líder criminal suele ser el más violento. ¿Quiénes quedan ahora al mando del cártel? El Cártel Jalisco Nueva Generación no dependía solo de El Mencho. La organización cuenta con mandos regionales, jefes armados y operadores financieros. La muerte de su líder abre la puerta a disputas internas, traiciones y guerras por el poder. Algunos analistas advierten que esta fragmentación podría provocar aún más violencia en los próximos meses. ¿La muerte de El Mencho significa el fin del Cártel Jalisco Nueva Generación? No, significa el fin de un líder, pero no de la organización. De hecho, el vacío de poder podría hacer la situación aún más peligrosa. La caída de El Mencho marca un antes y un después en la historia del narcotráfico en México. Fue el capo más temido, el más buscado
y el que construyó uno de los imperios criminales más violentos del continente. Pero su muerte no trajo paz inmediata, trajo fuego, caos e incertidumbre, y ahora la gran pregunta es quién tomará su lugar. ¿Y cuánta sangre costará esa lucha? El rey del narco ha caído, pero la guerra apenas comienza. Síguenos, comparte este video y activa la campanita para no perderte las noticias que todo el mundo está comentando. ¿Crees que la violencia aumentará o que este golpe cambiará la historia de México?